Sí, doctor. Se ve. Ya. Adán, ¿de qué hemos comentado el día de ayer, pero no vas a responder tú? ¿Cuáles son los parámetros de la presión arterial? ¿Cuáles son los parámetros que van a conformar? No hay... No hay quien responda. La presión arterial está dada ¿por qué? Por el gasto cardíaco y las resistencias vasculares periféricas. Y el gasto cardíaco está dado ¿por qué? Por la frecuencia cardíaca y volumen minuto. Muy bien. ¿Cuál es el riesgo de la enfermedad cardiovascular de la hipertensión arterial? Vean, en Estados Unidos son 50 millones que tienen hipertensión arterial. Ahora vean acá el riesgo de enfermedad cerebrovascular. Va a ser continua. Y entonces van a tener que accidente vascular cerebral de tipo hemorrágico. Por cada incremento de 20 milímetros de mercurio, la presión arterial sistólica va a aumentar 10 milímetros en la presión arterial diastólica, el cual va a duplicarse el riesgo de eventos cardiovasculares. La hipertensión arterial señala la necesidad de incrementar en la educación y finalmente prevenir el desarrollo de la hipertensión arterial. ¿Qué beneficios van a tener si el paciente controla su presión arterial? Va a condicionar una disminución de accidentes vasculares cerebrales, el ictus, en un 35-40%. El infarto de miocardio va a reducir de 20 a 25% y la insuficiencia cardíaca va a disminuir en el 50%. O sea, cuando el paciente tiene crisis hipertensiva, vean los órganos blancos los cuales son afectados y si se controla la presión arterial, vean la disminución en porcentaje de las complicaciones que vaya a tener. Para la evaluación del paciente se va a tener 3 objetivos. Primero, ver cuál es el estilo de vida que lleva el paciente. Si el paciente es obeso, que baje de peso, si fuma, que deje de fumar, si toma alcohol, que deje de tomar, si es sedentario, que haga ejercicios. Ya, entonces hay que ver cuál es la calidad de vida que presenta. 1, 2. El segundo objetivo. ¿Cuál es la causa por la cual está teniendo hipertensión arterial? Si es primaria o secundaria. Y por último, ver si el paciente con la hipertensión arterial tiene lesión de algún órgano blanco, ¿ya? Y poder hacer ustedes los estudios correspondientes. Es así que si tiene hipertensión arterial, le harán ustedes el fondo de ojo y tendrán por la clasificación de Katie, Wagner y Flagg los diversos grados de retinopatía hipertensiva. A nivel del corazón, ustedes van a ver que tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo, su electrocardiograma, radiografía, o sea, tienen métodos de diagnóstico para poder evaluar al paciente con hipertensión arterial. ¿Cómo pueden hacer el diagnóstico? A través del interrogatorio, el examen clínico, que van a hacer la anamnesis, examen físico y pues podrán hacer el diagnóstico. Y el diagnóstico lo van a hacer a través de la toma de la presión. Hoy en día tenemos nuevos métodos diagnósticos como ser el MAPA, que es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, en la cual los monitorizan durante 24 horas y van haciéndole un registro de 30 minutos y al finalizar las 24 horas pues van a tener los parámetros y
las cifras de sistólica y diastólica que tiene su paciente en las 24 horas y ustedes podrán determinar si el paciente es hipertenso o no es hipertenso. ¿Cuáles son los factores de riesgo para cardiopatía hipertensiva? 1. Los factores de riesgo cerebrovasculares se tendrán que preguntar. ¿El paciente tiene hipertensión? ¿Fuma? ¿Es obeso? ¿Tiene una vida sedentaria? ¿Tiene dislipidemias? ¿El paciente tiene diabetes? En examen de orina, si tiene microalbuminuria, entonces tendrá diabetes. Tasa de filtrado glomerular, si el paciente tiene menos de 60 mililitros por minuto. Claro, esto va a depender de la edad del paciente. Cuanto mayor sea el paciente en edad, va a disminuir la tasa de filtración glomerular. La edad en varones es más frecuente a partir de los 55 años y en mujeres a partir de los 65 años. Y por último, tienen antecedentes familiares de enfermedad cerebrovascular prematura. La medida de la presión arterial en la consulta, o sea, ya ustedes teniendo la tecnología de ahora, obviamente no se encuentra en todas las instituciones o clínicas, hospitales de primer o segundo nivel que cuenten ustedes con la tecnología de esto del monitoreo ambulatorio de la presión arterial. ¿Ya? Entonces, pero ustedes acá en la ciudad pueden pedir y de acuerdo a los resultados podrán dar el diagnóstico si el paciente tiene o no tiene hipertensión arterial. El de acá, vean el mapa, indicado para evaluar la hipertensión de la bata blanca, si la presión arterial no disminuye en 10 al 20% durante el sueño, puede indicar incremento en el riesgo cardiovascular. Automedida, o sea, los pacientes que tienen los equipos electrónicos en los cuales pueden medirse la presión arterial. Y entonces pueden ver que la presión pues es fluctuante y de acuerdo de la actividad física. No hay presión que sea estable. El organismo es dinámico, entonces puede cambiar de la noche a la mañana dependiendo del estado del paciente, dependiendo del estrés y de otros factores. ¿Cómo clasifican la hipertensión, la presión arterial? Normal, cuando la presión arterial es menos de 120, la sistólica, y menos de 80, la diastólica. Prehipertensión, cuando la presión arterial va de 129 a 39, la sistólica, y de 80 a 89, la diastólica. Estadio 1 de la hipertensión, de 140 a 159 la sistólica y de 90 a 99 la diastólica. Y la hipertensión estadio 2, mayor de 160 milímetros de mercurio y mayor de 100. Si tienen esas cifras, entonces catalogan ustedes hipertensión estadio 1 o hipertensión estadio 2. ¿Cuáles van a ser las causas? Claro, si bien saben ustedes que la hipertensión arterial, el 90% es de etiología primaria o desconocida, tienen más o menos un porcentaje de hipertensión arterial secundaria. ¿Secundaria qué? 1, apnea del sueño, pacientes obesos, inducida por fármacos u otras causas, enfermedad renal crónica, aldosteronismo primario, enfermedad renovascular, y en el renovascular es el más frecuente. Renal, si el paciente tiene estenosis de la arteria renal, y parenquimatoso, pacientes que hacen problemas de glomerulonefritis. Tratamiento crónico de los esteroides y que al futuro va a condicionar síndrome de Cushing. Tumor de las glándulas suprarrenales, que es el feocromocitoma, en la cual va a producir liberación de catecolaminas, adrenalina y noradrenalina. Ya hemos visto con ustedes que los pacientes con cardiopatía congénita del tipo de la coartación de la aorta
se va a caracterizar por hipertensión arterial, o sea, niños recién nacidos auscultan ustedes soplo sistólico y activo en foco aórtico y ven que los pulsos disminuidos, eperios y popliteos y femorales en relación a los radiales, entonces hacen el diagnóstico ustedes de coartación de la aorta. ¿Cuáles son los órganos diana o órganos blancos que va a lesionar la hipertensión arterial? A nivel del corazón, ¿qué va a condicionar? Hipertrofia del ventrículo izquierdo. Lo que hemos estado comentando, en crisis hipertensiva, ¿qué va a tener el paciente? Si no controlan la hipertensión arterial, va a haber infarto o angina de pecho, o pacientes que tienen revascularización coronaria previa, pueden hacer insuficiencia cardíaca y pueden condicionar fibrilación auricular. A nivel del cerebro van a tener ACV de tipo hemorrágico. A nivel del riñón, enfermedad renal crónica, enfermedad arterial periférica y, por último, a nivel de los ojos, va a tener retinopatía hipertensiva. ¿Qué exámenes de laboratorio van a solicitar ustedes en el paciente con hipertensión arterial? Primero, su electrocardiograma. Van a ver análisis, su examen de orina y van a ver si tienen microalbuminuria o proteínas. Si van a encontrar esto, traduce que tiene daño renal. Van a pedir glicemia y su hematocrito en relación para ver si el paciente es diabético o no. Pedirán electrolitos, séricos, creatinina o estimación de tasa de filtración glomerular renal y la calcemia, en los cuales les va a poder permitir si la hipertensión arterial es aguda o es crónica, si compromete el riñón o no. Le pedirán a ustedes un perfil lipídico después de 9 a 12 horas de ayuno. Y lo que van a pedir ustedes es cómo están las lipoproteínas de alta y de baja densidad, colesterol y triglicéridos. Se norma hoy en día que ustedes tengan las lipoproteínas de alta densidad que sean más de 50 y que las lipoproteínas de baja densidad, las LDL, sea menor de 70. Con estos niveles van a disminuir ustedes que el paciente llegue a tener infarto. El estudio de ecocardiografía, ¿qué les va a poder permitir? Ver cómo están las cavidades, si hay hipertrofia a nivel del septum, paredes posteriores, cuál es la fracción de eyección. Normalmente los pacientes que tienen hipertensión arterial, su fracción de eyección es normal o más de lo normal. ¿Qué quiere decir? Más del 55%. Entonces, todo paciente hipertenso, su fracción de eyección es completamente normal. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? ¿Para qué tratan ustedes al paciente? Está lo que les he dado el día de ayer en los objetivos del tratamiento de la hipertensión arterial. ¿Qué es lo que quiere? O sea, la hipertensión arterial, ¿qué les va a condicionar? Formación de placas de ateroma. Al tener la formación de placas de ateroma, si ustedes no hacen el control del perfil de lípidos y tengan ustedes el LDL más de 150, más el paciente es diabético con lesión endotelial, entonces va a ser un paciente con alto riesgo de problema cardiovascular. El paciente se va a infartar, va a ser insuficiencia cardíaca, arritmias o angina. ¿Cuál es el segundo objetivo? Conseguir que la presión arterial, especialmente en personas mayores de 50 años, sea 140-80, 140-85, 130. Entonces son las presiones que va a tener.
En el tratamiento no farmacológico, como hemos comentado el día de ayer, ¿qué es lo que van a considerar? Si es obeso, que disminuya de peso. Normalmente, el bajar de peso 10 kilos hace que disminuya la presión 10 milímetros de mercurio. Y harán el plan de comidas que sean comidas pues saludables, no comida chatarra. Si el consumo de sal es mayor y ustedes hacen una dieta menos de 3 gramos por día, entonces pues el paciente va a disminuir la presión arterial de 2 a 8 milímetros de mercurio. ¿Ya? Entonces, dieta baja en sal. La actividad física, si hacen en forma rutinaria, va a disminuir la presión arterial de 4 a 9 milímetros de mercurio y el otro, moderar el consumo de alcohol, que va a bajar de 2 a 4 milímetros de mercurio la presión arterial. Entonces, vean, todas estas medidas no farmacológicas va a ser de que mejore y disminuya la presión arterial. Lo que les di el día de ayer, todos los diuréticos, todos los medicamentos simpático-plégicos centrales, IECA, ARA, calcio antagonistas, vasodilatadores arteriales que ustedes pueden utilizar, y acá tienen ustedes la dosis que pueden utilizar. Vean, toda la gama y todo el arsenal de antihipertensivos que cuentan ustedes para tratar y controlar la presión arterial. Vean los vasodilatadores directos, lo que hemos comentado, la hidralazina, minoxidil y demás medicamentos. Los IECAs con diuréticos, ARA más diuréticos, beta bloqueantes y diuréticos. Tienen acá todo lo de farmacología. En el algoritmo del tratamiento de la hipertensión arterial, lo primero que tienen que hacer es modificar el estilo de vida. Disminuir de peso, dejar de fumar, consumir menor cantidad de alcohol, consumir menor cantidad de sal y demás. Ahora, si no se consiguen los objetivos de la presión arterial de bajar menos de 140 a 90 milímetros de mercurio o menos de 130-80 en pacientes con diabetes o enfermedad renal crónica, ¿ustedes qué van a hacer? Elegir inicialmente un fármaco. ¿Y cuál es el fármaco que van a iniciar ustedes? Generalmente se empieza con los tiazídicos, hidroclorotiazida, ¿ya? Sin indicaciones o contraindicaciones específicas, va a depender del estadio en el cual ustedes van a clasificar al paciente. Si la hipertensión arterial catalogada en grado 1, que quiere decir que la presión arterial sistólica es de 140 a 159 y la diastólica de 90 a 99. ¿Cuál es el primer medicamento que van a utilizar en la mayoría de los pacientes? Van a ser los diuréticos tiazídicos. Si no disminuye, entonces pues pueden ustedes tener la opción de agregar al tratamiento los IECA y los ARA. Si el paciente es catalogado como hipertensión grado 2, en la cual la presión arterial es más de 160 la sistólica y la diastólica más de 100, entonces pueden hacer ya ustedes la combinación de 2 fármacos. ¿Qué quiere decir? Que le den diuréticos tiazídicos más IECA, diuréticos tiazídicos más ARA o beta bloqueantes o bloqueantes de los canales de calcio. Ahora, muy bien. Pacientes que hay situaciones específicas que pueden utilizar ustedes 3, 4, 5 medicamentos. Pacientes que tienen hipertensión refractaria. ¿Ya? Ahora, si no consiguen los objetivos del control de la presión, obviamente pues
tendrán que modificar y les voy a dar otro, o se los voy a mandar las nuevas alternativas de los tratamientos, las cuales pueden utilizar 5, 6, 7 vasodilatadores. Vean la clasificación y manejo de la tensión arterial en adultos. Vean acá lo que tienen ustedes. El seguimiento y control lo van a hacer ustedes en forma periódica. ¿Qué quiere decir? Una vez al mes. ¿Ya? Entonces, no es de que el paciente le den 30 tabletas, se controla la presión y después se olvida y no hace controles. Y aparece con hemorragia cerebral después de haber suspendido su medicación. Entonces, el tratamiento, como les comentaba el día de ayer, tiene que ser continuo e indefinido. ¿Ya? Entonces, lo más importante es el control y que no deje de tomar su medicación. Cuando el potasio sérico y la creatinina se deben monitorear en pacientes que tienen hipertensión arterial 1 o 2 veces al año. ¿Y cuál es el sentido? Como la hipertensión arterial va a condicionar lesión a nivel renal, nefropatía hipertensiva, entonces el potasio va a estar elevado. Entonces de ahí que tienen que hacer el control de ionograma y ver cómo está la urea y creatinina, ¿ya? Que los cuales les va a dar una idea cómo está la función renal. Vean acá el seguimiento, ya una vez controlado la presión arterial, será pues de 3 a 6 meses. Las comorbilidades, ¿cómo? O sea, si el paciente puede presentar insuficiencia cardíaca o el paciente tiene diabetes, entonces el control va a ser más continuo, una vez cada mes, es lo que nosotros normamos ahí en la caja petrolera. ¿Cómo definen ustedes urgencia y emergencias hipertensivas? Pacientes con marcados aumentos de la presión arterial y que tienen daño agudo de órgano blanco o órgano diana, como ser que el paciente les llegue con encefalopatía hipertensiva, pacientes que les llega con infarto agudo de miocardio, pacientes que tienen angina inestable o ángulo hemodinámico, que tienen insuficiencia cardíaca y haya llegado al edema agudo de pulmón, embarazadas con estado de eclampsia, pacientes que secundario a la hipertensión arterial han hecho accidente vascular cerebral, pacientes que tienen traumas, hemorragias cerebrales, hemorragias arteriales amenazantes para la vida o pacientes que tienen disección de aórtica. Estos son los pacientes que van a requerir internación y pues van a tener que pasarlos a terapia intensiva. Pacientes con presión arterial marcadamente alta, pero sin daño agudo de órganos diana, no suelen requerir hospitalizaciones. ¿A qué llaman ustedes causas de hipertensión arterial refractaria? Son aquellos pacientes que toman inadecuadamente, o sea, la presión arterial, toma inadecuada de la presión arterial, exceso de sodio en la dieta, terapia inadecuada con diuréticos, medicación, dosis inadecuadas, interacción medicamentosa y efectos de ciertas sustancias sobre la presión arterial, como ser medicamentos, los AINES o drogas de abuso, pacientes con drogas simpático-miméticos, anticonceptivos orales, o automedicación y medicación de herbolarios, ¿ya? O hipertensión arterial de otras etiologías. Para las personas mayores de 50 años, la presión arterial sistólica es más importante que la diastólica como factor de riesgo cardiovascular. Eso es lo que se llama hipertensión arterial sistólica del adulto. Y para ustedes, les voy a dar ejemplo que el paciente tenga 180
80, ¿ya? Pero, como les comentaba cuando vimos insuficiencia aórtica, cuando la insuficiencia aórtica es severa, la diferencial, o sea, va a haber, la presión arterial va a ser divergente. ¿Qué quiere decir? Que la presión arterial va a ser 180-80, diferencial de 120. Pero ustedes, si no escuchan el soplo diastólico, y acá en el paciente tiene 180-80, entonces van a decir ustedes lo que tiene es hipertensión arterial sistólica del adulto y no es lo que tiene insuficiencia aórtica, ¿ya? A partir de los 115-75, el riesgo cardiovascular se dobla con cada incremento de 20 o 10 milímetros de mercurio para cualquier rango de la presión arterial. 3. Las personas que son normotensos a la edad de 55 años tienen un riesgo del 90% de desarrollar hipertensión arterial el resto de su vida. Y por último, aquellos que tienen una presión arterial sistólica de más de 120 a 139 milímetros de mercurio o la tensión arterial diastólica de 80 a 89 deben ser considerados como pacientes prehipertensos y van a requerir modificaciones hacia el estilo de vida para evitar las enfermedades cardiovasculares. Los diuréticos tiazídicos deberían ser la opción terapéutica inicial para la mayoría de los hipertensos, bien solos o combinados con medicamentos de otras categorías. El día de ayer comentábamos que había medicamentos tales como los beta bloqueantes, vasodilatadores arteriales, bloqueantes de los canales de calcio, que por la retención de sodio, acúmulo de agua y demás, van a tener que requerir agregar al tratamiento un diurético. Y ahí tienen las conclusiones. Ciertas condiciones de alto riesgo son indicaciones obligatorias para medicamentos de otras categorías. La mayoría de los pacientes requieren 2 o más medicamentos antihipertensivos para conseguir el objetivo de control de la tensión arterial. Si la presión arterial está 20 a 10 milímetros de mercurio por encima del objetivo, se debe iniciar el tratamiento con 2 medicamentos. Y si no llegan a controlar, pueden aumentar un tercero. Y si no pueden controlar, aumentarán un cuarto o quinto medicamento. La terapia más efectiva prescrita por el médico más concienzudo controlará la presión arterial solo si el paciente está suficientemente motivado. ¿Qué quiere decir? Que el paciente tiene que estar consciente de que el tratamiento es indefinido y continuo. Ya no hay de que pues el día de hoy tome sus medicamentos, mañana deje de tomar o pasado tome la mitad de la dosis y pues no va a ser un tratamiento satisfactorio. De ahí que va a ser falla en el tratamiento terapéutico de la hipertensión. Ahora bien, la empatía forja la confianza y es un poderoso motivador. ¿Qué quiere decir? Que si el paciente no tiene empatía por su doctor, entonces posiblemente el tratamiento que tenga va a ser malo y vaya a cambiar de médico en médico. Entonces, si el paciente tiene empatía con el doctor, hay una buena relación, entonces el paciente tomará su medicación, hará los controles que su médico le señale el tiempo que va a hacer los controles terapéuticos de la hipertensión. Y el buen juicio de un médico responsable continúa siendo primordialmente para el control de la presión arterial. ¿Tienen alguna pregunta?
de hipertensión arterial. ¿Quieren comentar algo, perdón? Doctor, buenas noches. Sí, te escucho. Una consulta. No me quedó muy claro bien el día de ayer. Estaba comentando que a los adultos de la tercera edad no hay que bajarle la presión debajo de 140, pero cuando están hipertensos, digamos 160 o más, ¿qué hacemos? ¿Que está con 160? Sí, o más. No, tendrás que disminuir la dosis del medicamento que estás dando. ¿Por qué? Si tiene 160, la pregunta tiene 80 años. ¿Qué estás condicionando? Disminución del flujo sanguíneo a nivel cerebral y puedes condicionar ACV isquémico. Ese es el mensaje. Ya, entonces, no es como el paciente normal que tiene 20, 30 años, 40, en la cual tú vas a mantener una presión de 120, 80, 130, 80, 85. La hipertensión arterial sistólica del anciano no es manejable como el paciente normal, en el sentido de los eventos vasculares cerebrales de tipo isquémico por haber reducido en forma abrupta la presión arterial. ¿Ya? Gracias, doctor. Otra pregunta. Doctor, tal vez continuando en lo que me dijo ahorita, que se le reduce el medicamento. Sí. ¿Existe protocolos para esto? ¿Protocolo sobre qué? ¿A qué paciente reducirle tanto la medicación? No, pues es el paciente que tú vas a ver. ¿Qué quiere decir? El paciente de edad que tiene 80, 90 años y que llegue como presión, vamos a suponer, de 180, ¿no ve? 60. Al darle los medicamentos y en la cuales tú has pensado, no, con 180, 60 voy a tener que bajar la presión a 120 y va a bajar la diastólica a 40. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás disminuyendo la presión de perfusión a nivel cerebral. O sea, no hay dosis, no es medicamento como receta de cocina, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Me entiendes? O sea, depende del paciente, sus comorbilidades que vaya a presentar, ¿ya? O sea, no hay una receta que te diga muy bien. Con este paciente, claro, si tiene 180, pues darás dosis bajas por decirte. Iniciarás con un diurético, perfecto. Verás cómo ha bajado. Si con una tabletita de 50 miligramos la presión está a 140, 70, pues excelente. Pero si mantiene, por decirte, 180 a pesar del diurético que le has dado, entonces combinarás, le darás un segundo medicamento, ya sea IECAS o ARAS, y de acuerdo a la dosis, entonces irás manejando pues la terapéutica. Ya no es receta de cocina que le vas a dar 50 cada 12 horas. Al otro día va a estar hipotenso y te ha hecho accidente vascular cerebral. O sea, en estos tipos de pacientes, el cuidado y la terapéutica es bien rigurosa. O sea, tienes que tener mucho cuidado al manejar este tipo de pacientes, generalmente los de la tercera edad. Muchas gracias, doctor.
Vean el de acá y se los voy a preguntar. Optimización del manejo de la hipertensión arterial. ¿Cómo vas a hacer la detección de la hipertensión arterial? Y acá tienen todo lo relacionado. Esto es lo último, es 2023. Van a tener recomendaciones, criterios y los riesgos. Cuando la presión arterial es menos de 140/90, ¿qué van a hacer en riesgo bajo? ¿Ya? De presentar hipertensión arterial, ¿cuáles van a ser los criterios? Que la presión óptima sea menos de 120/80 y más que todo en pacientes menores de 40 años y que tengan un peso normal. Entonces el cuidado más o menos y el control va a ser cada 5 años. Si el paciente tiene riesgo moderado, la presión arterial va a ser de 120 a 129, de 80 a 84, y el paciente en los criterios va a tener paciente con sobrepeso o ya va a tener obesidad. ¿Cuál es la recomendación que van a hacer? Hacerle el control cada 2 a 3 años. Y si el paciente tiene riesgo alto del desarrollo de hipertensión arterial y que tenga más de 40 años, la presión arterial sea más de 130, 139, 85, 89 y que tenga sobrepeso o que tenga obesidad, el control que van a hacer en este tipo de pacientes va a ser control anual. Esto es riesgo bajo, moderado y alto cuando la presión arterial es menos de 140-90 milímetros de mercurio. Si el paciente tiene presión arterial mayor de 140 más y no más de 90, ustedes tienen que, primero, confirmar el diagnóstico de hipertensión arterial, ya sea dentro o fuera de la consulta. 2, ¿qué estudios tendrán que hacerle? El mapa, lo que comentaba, monitoreo ambulatorio de la presión arterial, y el AMPA, que se toma la presión el mismo paciente en la casa. Y ustedes van a hacer acá programas y medidas repetitivas para estandarizar la consulta. ¿Cómo clasifican ustedes el riesgo cardiovascular de la hipertensión arterial? Dependiendo del estadio, lo que hemos estado hablando, dependiendo del estadio. Estadio 1 no complicada, estadio 2 enfermedad asintomática y el estadio 3 enfermedad sintomática. Vean acá, si el paciente en el estadio 1, si tiene otros factores de riesgo de lesión de órgano en diana o enfermedad cardiovascular, si no tiene otros factores en el estadio 1, va a tener riesgo bajo cuando la presión arterial sea 130, 139, la sistólica y la diastólica 85, 89. Si tiene 2 o más factores de riesgo, o sea, órganos en diana, entonces, y la presión es similar a 130, 139, la sistólica y la diastólica 85, 89, el riesgo va a ser bajo para enfermedad cardiovascular. Si hay más de 3 factores, vean que ya va incrementándose. Conforme vayan viendo la gráfica esta, cuanto mayor sea la presión arterial, el riesgo va a ser moderado y va a ser alto. Y es así que en el grado 1, 2 y 3, en el grado 3, cuando la presión arterial es más de 180 y la presión arterial diastólica es mayor a 100, en el estadio 1 el riesgo es alto. Obviamente, en el estadio 2 va a ser más alto y en el estadio 3 va a ser más alto, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Cuanto mayor sea la presión, dependiendo del estadio que vaya a tener el paciente, si es en un estadio 2 o 3, el alto riesgo de que el paciente
presente accidentes cerebrovasculares va a ser mayor, o cardiovasculares va a ser mayor. Vean acá, repetitivo, pero esto es lo que se norma en el tratamiento no farmacológico del paciente con hipertensión arterial. Ya hemos comentado todo esto. ¿Cómo van a ser? Y esta es la respuesta para nuestro compañero. ¿Cómo va a ser la escalada en el tratamiento de la hipertensión arterial? Se programa 4 escalones de tratamiento para alcanzar el control en un plazo máximo de 3 meses. ¿Qué quiere decir? Que ustedes van a hacer la escalada de medicamentos cada 15 a 30 días. Y es así. En la estrategia de tratamiento combinado doble, ¿qué quiere decir? Que es un solo comprimido, por ejemplo, losartán con hidroclorotiazida, ¿ya? Tienen los IECA, Masara o calcio antagonista con un diurético, son 2 medicamentos. Normalmente el tratamiento que van a ser dosis bajas. 2. ¿Cuáles son las consideraciones? Considerar monoterapia en hipertensión arterial de riesgo bajo con presión sistólica arterial menos de 150 milímetros de mercurio o en pacientes, escuchen bien, mayores de 80 años o en pacientes frágiles. ¿Qué quiere decir? Que no le vas a dar 2, 3, 4 medicamentos a los pacientes de la tercera edad por las complicaciones que puedes condicionar dándoles el tratamiento no específico para ellos. Entonces, ¿cuál es lo ideal? Que des un medicamento único, una tabletita, pero que vaya combinado con un diurético. En el tratamiento combinado doble, es una tableta y que puede ser IECA, AR o calcio antagonista con un diurético. Pero en el tratamiento combinado doble, ya es a dosis completas. ¿Qué quiere decir? En el caso 1, van a darle, por decirte, calcio antagonista 5 miligramos con diurético. El paciente amlodipino, por decir un ejemplo. En el tratamiento combinado doble, en lugar de darle amlodipino 5 miligramos, le dan 10 miligramos más el diurético. Están dando dosis completa. Y en las consideraciones tienes considerar un beta bloqueante en cualquier escalón cuando hay indicaciones específicas, como ser insuficiencia cardíaca o pacientes que tienen fibrilación auricular o pacientes con embarazo actual o planeado, ¿ya? El tratamiento combinado triple que tenga una píldora, los 3 medicamentos, diurético, IECAS o calcio antagonistas. Entonces, estos van a dar el medicamento hasta completar las dosis completas. Y esto mantener preferentemente la estrategia en un solo comprimido. En nuestro medio tenemos un medicamento o sea, 3 medicamentos en una sola tableta. Y el tratamiento combinado triple plus, ¿ya? Tienen ustedes... Un segundito, por favor.
Doctor. Está muteado, doctor. Doctor. Doctor, su voz no se escucha. Doctor, su audio creo que está apagado. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Acá, perdón. ¿Escuchan o no? Tienen acá Sí, el doctor. flujograma del tratamiento medicamentoso del paciente que tiene hipertensión arterial. Vean la combinación, dice. Si la presión arterial es 130, 139, la sistólica, y 85, 90, la diastólica, el cual tiene riesgo alto o tiene riesgo bajo, ¿ya? Y va a tener múltiples alteraciones. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Tratamiento, monoterapia. ¿Y cuáles son los medicamentos que ustedes pueden utilizar en la monoterapia? Puede ser un diurético, puede ser bloqueantes de los canales de calcio, los IECA, antagonistas de los receptores y los beta bloqueantes, los ARA. Tienen acá, si con una droga, monoterapia, no han controlado la presión
y están ustedes en el estadio 2 o estadio 3, pueden utilizar la combinación de 2 fármacos si no llegaron a controlar la presión. Entonces pueden utilizar un ECA, un bloqueante de los receptores de la angiotensina, bloqueantes de los canales de calcio y diuréticos. Si no han alcanzado controlar la presión, pueden utilizar la combinación de 3 fármacos. Acá tienen los IECA, bloqueantes de los receptores de la angiotensina, bloqueantes de los canales de calcio y diuréticos. Y el cuarto, si no llegan a controlar la presión, ustedes van a utilizar otro diurético, que es la espironolactona. Si a pesar del cuarto medicamento no llegan a controlar la presión arterial, tienen alternativa de utilizar beta bloqueantes, simpático-líticos centrales, alfa bloqueadores y vasodilatadores. Entonces, vean ustedes cómo tienen que hacer en el flujograma del tratamiento de la hipertensión arterial. Acá les estoy dando cómo ustedes van a poder tratar a su paciente. ¿Cómo clasifican ustedes la hipertensión arterial de acuerdo al número de medicamentos? Mucho ojo acá. Si la presión arterial es menos de 140/90 y la hipertensión está controlada, por un lado, y si la presión arterial es más de 140/90 y la hipertensión no está controlada, cuando utilizan ustedes 1 o 2 medicamentos, y pueden decir si con 1 o 2 medicamentos la hipertensión se llama no controlada. Si utilizan 3 medicamentos, la hipertensión va a decir que está controlada. ¿A qué llaman hipertensión resistente? Cuando no hacen el control de la presión arterial, cuando utilizan ustedes hasta 4 medicamentos. Entonces, llaman resistencia hipertensiva, hipertensión resistente, cuando tienen que utilizar 4 medicamentos. O llaman hipertensión resistente controlada cuando la presión arterial es menos de 140/90, pero han tenido que utilizar ustedes 4 medicamentos. Y por último, cuando ustedes utilizan más de 5 medicamentos, ustedes van a llamar hipertensión refractaria. ¿Qué quiere decir? Que tiene diuréticos, beta bloqueantes, calcio antagonistas, que tienen IECAS y ARA. Y a pesar de esto, no controlan ustedes la presión. ¿Cómo van a denominar al paciente este? Que el paciente es hipertenso refractario. ¿Está bien? ¿Claro? ¿Me escuchan o no? Sí, doctor. Ya. Nuevamente, si la presión arterial, lo de abajo, es más de 140/90 y no está controlada con 2 medicamentos, ¿cómo van a denominar? Hipertensión no controlada. Cuando utilizan 1, 2, 3 medicamentos y la presión arterial es menor de 140/90, ¿cómo van a denominar? Hipertensión controlada. Cuando utilizan ustedes 3 a 4 medicamentos, y la presión arterial es más de 140/90, llamarán resistencia, hipertensos resistentes. ¿Ya? Si la presión es más de 140/90 y han utilizado más de 5 medicamentos, ¿cómo denominarán? Hipertensión refractaria. Y por el otro lado, si la presión arterial es menos de 140/90 y has utilizado 5 medicamentos, se llama hipertensión resistente controlada. ¿Está claro esto o tienen duda? Los parámetros que tienen abajo les va a poder permitir, si está controlada la presión, van a decir hipertensión controlada menos de 140/90, es que han utilizado 3 medicamentos.
Si la presión es menos de 140/90 y han utilizado 5 medicamentos, dicen hipertensión controlada resistente. Y si por el otro lado tienen que la presión es mayor de 140/90 y han utilizado 3 o 4 medicamentos, llamarán hipertensión resistente. Si son más de 5 medicamentos, llamarán hipertensión refractaria. ¿Duda alguna? ¿Duda alguna? ¿Escuchan o no? Sí, doctor. Ya, esto es lo último en hipertensión arterial. ¿Ya? Van a tener cuidado que digan, ay, no nos dijo acá en el examen. Ahora, ¿cuál es el esquema de tratamiento antihipertensivo? Es como una pirámide. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Cambios de estilo de vida. ¿Y cuáles son los medicamentos que pueden utilizar ustedes? De inicio, tiazidas. No mejora, van a dar los IECAS. No darán bloqueantes de los canales de calcio. No se controla la presión, darán espironolactona. No controlan la presión, darán los beta bloqueantes 1. No controlan, tienen los alfa 2. No controlan, tienen los alfa 1 beta. Y no controlan, tienen los vasodilatadores directos. O sea, vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 medicamentos tienen. Y si utilizan los 8 medicamentos, ¿cómo van a llamar al paciente? ¿Cómo van a llamar? Hipertensión resistente controlada o hipertensión refractaria, si es que no controlamos. No, si no controlas, ¿qué va a ser? Hipertensión refractaria. Ya, esa va a ser la respuesta. Porque si es el otro, que has controlado la presión, me dirás tu hipertensión resistente controlada, pero has utilizado 5 medicamentos, pero la presión es menos de 140. Ese es el objetivo, ¿no ve? Entonces, en tu diagnóstico colocarás hipertensión resistente controlada. Por el otro lado, no has controlado la hipertensión y has utilizado más de 5 medicamentos y tu presión arterial sigue 150/100, ¿cómo vas a llamar? ¿Cómo vas a llamar? ¿Se han dormido? Lo tienen ahí en la gráfica. Ya no entienden, me van a hacer enojar el día miércoles antes de Semana Santa hoy. Lo tienen ahí y miran y no son capaces de decir nada. ¿Listo? Entonces, esto va a entrar todo para el examen, ¿ya? Ahora vean acá, índice de mortalidad. La hipertensión arterial condiciona el 10% de la mortalidad global. Accidente vascular encefálico, 22%. La hipertensión arterial, infarto agudo y la insuficiencia renal crónica, el 29%. Vean lo que condiciona la hipertensión arterial. ¿Ya? Están viendo, ¿no? Y lo que quieren es que tener un corazón bueno, sano y pues sin complicaciones de órganos blancos. Muy bien, con esto terminamos. Y pues la representante, ¿está ahí presente? La representante. Jael. ¿O se ha ido Jael? Me ha dejado. Sí, creo que no está presente, doctor. Pero está, ya, dile a Jael que se comunique con el doctor Jaime Arandia para que, pues, no sé si mañana o el lunes vaya a empezar el tema, por favor, ¿ya? Está bien, doctor. ¿Ya? Con el doctor Jaime, yo voy a hablar también con él. Listo, pues. Que tengan buenas noches y